Mis amigos, en una oportunidad un amigo en YouTube nos solicitó que por favor explicásemos cómo se realiza el ciclo de deshielo en un refrigerador. En aquella oportunidad subimos un video en el cual explicábamos que cuando el bimetal está cerrado y la resistencia activa funcionando, el timer, que acá lo tenemos, se queda sin energía. Este es un refrigerador de la marca Samsung, allí lo pueden ver en la pantalla, que presentó problemas de deshielo. Próximamente estaremos subiendo el video de la reparación, del diagnóstico y la reparación de este refrigerador. Pero vamos a aprovechar el diagrama eléctrico para explicar muy bien este punto. Está algo manchado el diagrama eléctrico, pero nos va a servir. Básicamente, mis amigos, acá tenemos lo que es el timer, que es el que comanda los ciclos del refrigerador, tanto de enfriamiento como de deshielo. Acá tenemos lo que es la alimentación, la red de alimentación, un neutro y una línea, porque este es un refrigerador que funciona con tensión 110-127 voltios. Tenemos el neutro, la línea, independientemente de cómo se conecte en la red de alimentación, bueno, el refrigerador va a funcionar. Pero vamos a llamar a esto el neutro y a esto la línea. El neutro, como pueden ver acá, pasa por lo que es el termostato y llega al pin número 3 del timer. Acá tenemos el timer con sus indicativos, los numéricos, el 1 y el 3, que es la alimentación del motor del timer. Tenemos acá el 4, que activa, o es el cable que alimenta el motor del freezer. Acá tenemos fan motor, porque este es un refrigerador que solamente usa un ventilador. Y acá la parte del compresor. Y por el 2, el pin número 2 activa lo que es el ciclo de deshielo con el respectivo bimetal, termofusible y resistencia. Estos son los componentes que vemos acá, los componentes que usualmente alguno de ellos se daña cuando el refrigerador se comienza a congelar. Estos son los componentes que hay que tener muy en cuenta al momento de chequear el sistema de descongelamiento de un refrigerador. No olvidar que también si hay un cable partido, un cable por acá averiado, nos va a presentar problemas de descongelamiento. Pero el colega, el amigo, nos preguntaba por qué razón cuando el refrigerador entra en deshielo, la resistencia en la mayoría de los refrigeradores analógicos, la resistencia está activa y el timer se apaga. Bueno, si vemos acá la alimentación, tenemos la alimentación al pin número 3, pasa por el termostato, y la línea, que es la fase, fíjense bien, circula por acá. Acá tenemos el cable rojo, pasa por la resistencia, luego pasa por el termofusible. Y fíjense bien acá la derivación que hay, este cablecito blanco, hacia el pin número 1 del timer. Como pueden ver acá, este timer no se alimenta por el pin 1 en forma directa de la línea. Se alimenta pasando por acá por la resistencia. Entonces, el 3, que es el que conmuta los ciclos de deshielo o de enfriamiento, al cumplirse, en este caso este timer es de 8 horas, al cumplirse el ciclo de 8 horas en que el refrigerador está enfriando, como lo tenemos actualmente, el compresor está prendido, está en ciclo de enfriamiento, al cumplirse las 8 horas, él conmuta por el 3 hacia el pin número 2. Entonces esta fase que vemos acá, que es el neutro, va a pasar por acá por el bimetal. Si el bimetal está cerrado, va a pasar por acá la línea y va a alimentar lo que es la resistencia de deshielo. Ya lo que es la línea que pasa por este cablecito rojo que circula por acá, ya no va a alimentar el timer, se va a quedar alimentando la resistencia de descongelamiento. Entonces, por acá, mis amigos, por el 2, por todo esto va a estar circulando ya no la línea sino el neutro. Va a circular el neutro por acá, por todo esto. Al motorcito
por decirlo de una manera más sencilla, le va a llegar el neutro por el 3 y por el 1, por eso se apaga. Entonces el neutro va a circular hacia la resistencia y acá tenemos la línea que alimenta la resistencia en el ciclo de descongelamiento. Una vez que el bimetal se abre, porque ya no hay hielo en el evaporador, porque ya ha entendido que todo el serpentín evaporador se ha descongelado por completo, este neutro va a quedar, por así decirlo, acá, en este punto. Ya no va a pasar, ya no va a circular hacia la resistencia. Y eso da paso a que esta línea vuelva a hacer su circulación en continuidad por acá, por el termofusible, por este cablecito rojo, y luego llegue de nuevo a lo que es el pin número 1 del timer, y acá es cuando vuelve a rotar, vuelve a girar el timer. Entonces por eso el timer, en este caso en este refrigerador y en la mayoría de los refrigeradores del tipo analógico, cuando está realizando el ciclo de deshielo, el timer se apaga, pero cuando el bimetal se abre, que desconecta la resistencia, vuelve a ser energizado el timer, vuelve a rotar y va a cumplir el lapso preestablecido en su sistema. En este caso puede ser un timer de 12 minutos, de 20 minutos, 21 minutos, hay timer de 7 minutos. Transcurrido ese lapso de tiempo en el que está rotando, vuelve a energizar a través del cable, en este caso que sale del pin número 4, que es este cablecito, en este caso es el cablecito que acá dice blue, fíjense bien, azul. Vuelve a energizar lo que es el compresor y el ventilador, y este cablecito blanco es este que vemos acá. Entonces esta es la explicación, mis amigos, por la cual el timer se apaga mientras el refrigerador está realizando el ciclo de deshielo. Hay refrigeradores que no utilizan este sistema, que se alimentan directamente de la red de alimentación, el timer, de tal manera que aunque la resistencia esté encendida, el timer sigue rotando. Pero en la mayoría de los casos, mis amigos, este es el diagrama que aplica a los refrigeradores analógicos del tipo no frost. ¿Cuál es el problema muchas veces en los cuales los refrigeradores son digitales y se daña la tarjeta y los colocan analógicos? Muchos cometen el error de alimentar directamente el timer. Entonces solamente va a tener de deshielo el lapso que estipula el timer. Entonces muchos colegas tienen problemas cuando convierten los refrigeradores de digital a analógico, porque el lapso del timer no da para descongelar todo el evaporador. En ese caso, mis amigos, siempre recomendamos que se realice esta instalación, este cablecito, a través de la resistencia eléctrica. Desde luego que hay que saber muy bien cómo realizar este circuito, porque de cometer algún error podemos provocar un cortocircuito y un problema mayor en el refrigerador. Pero casi siempre hay que hacer esta conexión para que el timer se apague mientras el refrigerador está realizando el ciclo de descongelamiento.